nuevamente aquí en una edición más de La Visión de la Mediación con los Lobos, porque con Lobos anda, a mediar aprende. Y no solo eso, hoy vamos a hablar de un tema interesante, pues parece como de ciencia ficción, el tema de la inteligencia artificial. Y para ello tenemos una invitada de lujo, la doctora Amada Ale. Ella, como van a ver, ha dedicado una muy buena parte de su vida profesional, de estudio, de práctica también, otra vez, esta combinación de prepararnos, pero también hacer y hablar desde la voz de la experiencia. Y me encanta cómo Amada aborda un tema que puede ser complicado, que puede parecer como de sacado de una película de ciencia ficción, y cómo desde la visión de la ciencia social lo aterriza y nos da algunos ejemplos de qué significa y cómo esto puede ir llegando al tema de la solución de conflictos. De hecho, cómo hoy actualmente hay un montón de posibilidades ya en el mundo y también hacia dónde se dirige México y dónde puede encajar el tema de la inteligencia artificial en la solución de los conflictos. Sí, muy interesante. Y bueno, pareciera, inteligencia artificial, como tú dices, algo de ciencia ficción o algo para las cuestiones más tecnológicas de la computadora, el celular, estas cosas, ¿no? Pero como esto ya aplicado de manera pues, interesante y ya en Estados Unidos, pues al tema de las ciencias sociales, como bien dices, y también las definiciones que ella nos va dando, o sea, la forma en la que ella nos va llevando de la mano de manera sencilla, para poder comprender. Entonces, para mí se me hace bien interesante y como siempre alguien, otra vez con mucha experiencia, como bien dices, y con muy buena práctica al respecto. Pues vamos a poner atención a lo que nos va nuestra invitada del día de hoy a compartir, qué es la inteligencia artificial y cómo es que esta puede aplicar y ayudar al trabajo de muchas actividades que ya actualmente tenemos y no lo consideramos, y cómo esto va a estar aplicando dentro de poco tiempo en el trabajo cotidiano de los mediadores o de los facilitadores de solución de conflictos. Acompáñenos a ver este programa. En pues una emisión más de nuestro programa La Visión de la Mediación con los Lobos, y hoy les quiero presentar a una amiga, una persona realmente que yo considero pues la más preparada que hay en México en temas de cibernética, de tecnologías de la información y de inteligencia artificial, así que agárrense, abróchense bien los cinturones porque este va a ser un viaje interesante, que vamos a aclarar muchos temas, a dejar algunos miedos atrás y a lo mejor una ventanita y una visión hacia el futuro. Hoy tenemos con nosotros a Amada Ale Orduña. Amada es abogada, egresada de la UNAM, donde también cursó sus estudios de posgrado. Ella cuenta con un doctorado también en Derecho y ella se ha especializado, entre otras áreas, en estos temas de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, de plataformas. Ella es una académica, una investigadora, tiene obra publicada, la verdad, muy activa. Es una de las personas con las que siempre que platico aprendo algo nuevo, siempre está activa, pero también es una persona de acción, no solamente es alguien que lee, que se prepara. Ella ha participado en diversos programas de la misma universidad, de la Profeco, de otras instituciones públicas que han buscado asesoría en desarrollo de programas, de actividades. Entonces me gusta esta combinación que tienes, Amada, de sí la parte de prepararnos, sí estudiar, pero también como que salirnos y a practicar y hacer las cosas. Entonces, pues, muchas gracias por aceptar la invitación y estar hoy con nosotros aquí en el programa. Muchísimas gracias a ustedes, a ti, Rafa, a Juan Manuel, por invitarme, y para mí es un gran honor platicar con ustedes. Bueno, pues nos gustaría conocerte un poco más, que nuestra audiencia te conozca, porque, bueno, es una historia, cada quien tenemos una historia, ¿no? De primero, pues no sé, fuimos los que pudimos ir a la universidad, estudiamos una carrera y unos son psicólogos, otros son abogados, muchos somos abogados, también tenemos oceanólogos, como el que está aquí presente, por ejemplo, y luego la vida nos va llevando por otros caminos y que cuando tú pensaste, pues yo quiero ser abogada, quiero estudiar, luego pues a lo mejor me gustó la academia o la docencia, y en qué momento es que llega a ti, primero, el tema de la mediación y los métodos alternos, y luego cómo llega a ti el tema de las tecnologías, los ODRs y, claro, el tema de la inteligencia artificial.
finalmente, ¿cómo es que fuiste como fusionando o cruzando los caminos del tema de la mediación y el tema de los ODR, de la inteligencia artificial y otros temas tecnológicos? Cuéntanos un poquito tu caminar. Fíjate que ahorita que me hiciste la pregunta, me hiciste regresar a la universidad. Yo fíjate que siempre me ha gustado la investigación, siempre he sido una persona que ha mostrado aptitudes para la investigación. Me educaron en un sistema de investigación, entonces es muy proactiva en ese sentido. Y la primera línea que me interesó a mí de la investigación era precisamente las relaciones México, Estados Unidos, Canadá. Entonces yo escribí un libro, primero es una tesis y luego que se publicó, ganó un premio y se publicó, que se llama ASPAN, Más allá del Telecán, que es hacia dónde vamos. Es un análisis político, jurídico, económico de las relaciones México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, ahí ya estaba yo hablando mucho de negociación. Ya hablaba yo de mucho análisis político, de mucho, difícil en una tesis de licenciatura, que se hablara a ese nivel. Entonces yo ya mostraba esa tendencia. De pronto la vida me puso, pues enfrente de la oportunidad se abre, hay esta reforma de 2008 para incluir a los mecanismos alternativos, y se me pone enfrente la oportunidad de dar la clase por primera vez en la universidad de mecanismos alternativos. Cuando yo consulté la materia, vi el programa y yo dije, uy, pues esto es lo que yo he desarrollado toda mi vida, porque yo tuve la suerte de tener una mamá que me llevara siempre a cursos de desarrollo intrapersonal, aprendizaje acelerado, lectura, mapas mentales, conciencia, programación neurolingüística la tenía yo bien sabida. Entonces, pues yo dije, esto es lo que andaba yo buscando, porque no sabía yo que se podían juntar estos dos mundos. Entonces, así llegué yo a los mecanismos alternativos. Y en ese mundo, que en ese momento yo no era experta, pero me empecé a llegar de gente experta y ahí conocí a Luis Miguel Díaz. Entonces, con Luis Miguel me dijo, ¿sabes qué hace falta? Me dijo, hace falta que se haga un centro de negociación y mediación en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y entonces ahí me nació la idea y la planteé en la Facultad de Derecho de la UNAM, y tuve la fortuna de estar al frente de él, de dirigirlo, de fundarlo, de crear una metodología, y fue una etapa muy bella porque yo decía, fíjate, yo decía, y esto nunca lo he hecho en público, pero yo decía, es que ojalá yo algún día pueda llegar a esta facultad a traerles cosas nuevas, ¿no? A transformar cosas. Y entonces la vida me dio esa oportunidad de llevar a la Facultad de Derecho la programación neurolingüística, la negociación, la mediación. Yo después me fui a Harvard, hice el estudio me quedé allá un tiempo haciendo un análisis sobre su programa específico de negociación, adapté ese programa al paradigma cultural mexicano. Entonces un día, y aquí viene la parte de ODRs, un día, el que entonces era el Infotec, iba a hacer apenas el Infotec, me preguntaron, oiga, ¿usted sabe qué es la mediación en línea, la mediación electrónica, o tiene relación con esto? Y pues yo la verdad dije, no, la verdad no tengo idea. Y entonces eso me llevó a buscar. Y entonces así conocí yo a Alberto Elizabetsky, que ya lo tuviste en tu programa, que es amigo nuestro, amigo común. Y te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? 12 años, por ahí, del 2008, estoy hablando, 2009. Entonces me fui a Argentina y ahí conocí a este grupo de personas que estaban empujando el tema a nivel internacional, y entonces me metí, así llegó el tema de ODR a mi vida, y empecé a meter, que el ODR nace en el comercio electrónico, me empiezo yo a meter, y una de las cuestionantes, o uno de los cuestionamientos que más me aquejaban era si eran eficaces o no las plataformas. O sea, ¿cómo medimos que estas plataformas son eficaces o que no son eficaces? Porque yo veía diferentes ejercicios, pero no sabía hasta qué punto realmente podían servir. Entonces, y me interesaba saber si estaban de acuerdo o no con normativas, por ejemplo, de consumo.
que ahí es donde nace el ODR. Entonces me embarco en una investigación doctoral durante varios años y termino en este mundo de ODR, la tecnología va avanzando y entonces yo voy conociendo otras tecnologías, blockchain, inteligencia artificial, impresión en 3D, diferentes tecnologías que yo empiezo a ver cómo es un mundo fascinante, un mundo de ciencia ficción, que aparte yo amo la ciencia ficción. Aquí voy a hacer otra confesión, porque yo cuando estaba eligiendo la carrera qué voy a estudiar, yo estudié en el CCH Sur, de la UNAM, yo estaba yo eligiendo, bueno, qué carrera estudio, ¿no? No sabía, yo presenté, todos mis amigos pensaban que yo iba a estudiar filosofía, luego era muy buena en física, entonces, híjole, ¿qué estudio? Y la verdad es que quería yo estudiar física porque me gustaba toda la astronomía, pero terminé eligiendo derecho. Y terminé eligiendo derecho en la ventanilla, ¿eh? Así, la verdad, o sea, en la ventanilla dije, pues derecho porque soy buena, ¿no? Entonces, así elegí yo mi carrera y que no le digo a las personas, ¿eh? No le digo a las personas que sí elijan su carrera, así la elegí yo, este, pero he tenido bastante suerte porque soy una persona de un espíritu muy investigativo, ¿no? Es más, no sé si existe ese verbo, pero soy una persona con un espíritu investigador. Entonces, eso me permite generar visiones bastante con una amplitud de visión. Me gusta mucho entender los macrouniversos, ¿no? Así como entender entre todo el conocimiento, cuál es el macrouniverso y cuál es mi lugar en el que estoy ubicando en el desarrollo de este puntito, ¿no? Entonces, así llegó, esa es la historia de cómo llegué a la inteligencia artificial y cómo llegué a estos temas tecnológicos que por su misma naturaleza, o sea, fueron migrando y ahora, pues es una delicia, ¿no? Poder desarrollar y poder solucionar. Yo creo que yo creo que el estudiante de Derecho siempre busca como que hacer, yo siempre pregunto esto, ¿no? ¿Para qué estudiaste Derecho? Entonces, siempre la respuesta invariablemente es que porque buscan hacer justicia, ¿no? Y, y la realidad es que yo pienso que el estudiar derecho sí tiene que ver con justicia, pero tiene también que ver con solucionar cosas, ¿no? Entonces, eso es lo muy bonito de que tiene no solo la mediación, o sea, los mecanismos alternativos. Buscamos solucionar. Y entonces, tecnológicamente, la tecnología busca solucionar también. O sea, siempre estamos buscando solucionar. Y son dos áreas que buscan solucionar. Fíjate, Entonces, bueno, esa es mi historia, que nunca la había contado tan detallada, ¿eh? bueno, pues siempre hay una primera vez y pues que agradecemos que nos tengas la confianza de compartir esta ventanita en tu vida, en tu desarrollo profesional. Siempre luego nos conectamos y pues también a mí me hiciste recordar que también yo tuve una mamá así, muy inquieta, que nos llevaba muchas cosas, a estudiar un montón de cosas parecidas, algunas a las que tú acabas de mencionar. También que hemos compartido colegas, amigos y maestros como nuestro querido amigo Luis Miguel Díaz, que en paz descanse. Entonces, pues es un gusto siempre volver a conectar y darnos cuenta de, a veces sin saber, pues todas las coincidencias que podemos llegar a tener y que nos conectan, ¿no? Sí. Y finalmente de esta travesía y de este viaje que nos llevas, llegar a nuestro punto. Bill Gates lo entrevistaron bueno, lo entrevistan yo creo que todos los días, pero hace algunos pocos años, le preguntaban, lo que dices tú, o sea, imagínate que regresas al día que estás en la ventanilla para inscribirte en la universidad. Entonces le preguntan eso a Bill Gates, dice, oye, si tú volvieras a estudiar, ¿qué estudiarías? Y entonces él dijo como tres cosas, ¿no? Habló de nanotecnología, habló de robótica y habló de inteligencia artificial. Sí, Si yo sí. volvería a empezar, me metería en estos temas. Entonces, con esta visión de un hombre como él, primero habría como que no definir, pero sí como aclarar de manera sencilla qué es en sí la inteligencia artificial y a veces no de lo que tenemos de Hollywood, de las películas de ciencia ficción, qué tan acercadas o alejadas. Entonces,
En términos así muy generales, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando? Fíjate que voy a responder dos partes, porque la primera me gustó lo que le preguntaron a Bill Gates, porque si a mí me hicieran la pregunta, respondería exactamente lo mismo. O sea, respondería inteligencia artificial. Aparte, cuando yo era adolescente, fíjate que estudié programación. O sea, sí, también estuve metida en el mundo de las computadoras, pero no me jaló tanto. Entonces, el día de hoy diría, sí, inteligencia artificial. O sea, y el día de hoy yo, de hecho, aconsejo que estudien ciencia de datos. Yo a los jóvenes les aconsejo, estudien ciencia de datos o inteligencia artificial. Y lo otro, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues mira, en palabras, vamos a bajar los conceptos a la forma muy terrenal, ¿no? Realmente la inteligencia artificial es, tenemos que dividir qué es inteligencia y qué es artificial, ¿no? La inteligencia es decía Einstein que era la capacidad de imaginar. Cuando tú eres capaz de imaginar, ahí identificas que es un ser inteligente. Ahora, las máquinas son capaces de imaginar. Hasta este punto no. O sea, nosotros podemos entrar a un procesador en el que le ponga yo el inicio de un texto y que pueda decir, érase una vez en América un unicornio amarillo y la inteligencia artificial completa el texto, ¿no? Pero no está imaginando. O sea, está programada con una serie de información y de acuerdo a las palabras que está captando, al lenguaje natural, va a arrojar un resultado. La inteligencia en realidad es una capacidad intrínseca del ser humano. Lo que es la inteligencia artificial es que trata de emular ese proceso, trata de simular esa capacidad de analizar, de pensar del ser humano. Y es artificial porque está hecha por el hombre, ¿no? Hay muchos aproximamientos para el desarrollo de inteligencia artificial, pero yo creo que, dicho esto, la definición más sencilla de inteligencia artificial es que nosotros somos el padre, nosotros los seres humanos somos el padre, y la inteligencia artificial es el hijo. Y es un hijo robótico, un hijo hecho a mano. Entonces, todavía la inteligencia artificial está en una fase muy de aprendizaje y muy en ciernes. Todavía no hemos llegado a ver la capacidad de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay muchas cosas el día de hoy que en nuestra vida cotidiana traen impregnada la inteligencia artificial y nosotros no lo captamos. ¿Por qué encontramos, Amada, que hay como muchas reservas, hay muchos miedos hacia la inteligencia artificial? O sea, hay gente que le mencionas esto e inmediatamente le prende luces rojas, suenan las alarmas, y hay como un cierto rechazo o miedo por default. ¿A qué crees que se deba esto o no es así? Al menos en mi poca experiencia en estos temas, he encontrado un poco o un mucho este tipo como de reservas o miedos hacia la inteligencia artificial. ¿A qué crees que se deba esto? Yo creo que se debe a dos cosas. Uno, el desconocimiento y dos, la brecha generacional. O sea, no es lo mismo hablar con una persona de 60 o 70 años o hasta 50 años que hablar con un joven de 18 años sobre inteligencia artificial. Y no es lo mismo porque tienen un aproximamiento a la realidad que viven diferente. Entonces, estamos en un punto donde hay una brecha generacional fuerte, pero es que siempre la hay, ¿no? La humanidad siempre se está encontrando con esta lucha de brechas generacionales y a partir de ellas surgen grandes cosas, ¿no? Como el rock and roll, ¿no? Eh, eh, bueno, ahora diríamos el reggaetón, ¿no? No lo sé. Digo, hay mucha gente que se espanta de ir al reggaetón, ¿no? Pero es esta constante lucha entre lo nuevo y lo que aparentemente es viejo, porque no es viejo, o sea, simplemente son experiencias.
pasadas, ¿no? Basada en una información. Entonces, en suma, la respuesta es 1, desconocimiento, y 2, brecha generacional. Y no podemos agregar que a lo mejor tenemos toda esta información de estas películas donde el malo siempre es el robot, el que termina... Sí, totalmente, pero O el miedo a ser sustituidos, ¿no? O sea, como cuando fue la era de la automatización o industrialización de procesos, que sí, dejó a algunas personas, vamos a decir, fuera de cierta actividad y se tuvieron que mover o aprender el desarrollo de otras inteligencias propias para dedicarse a otra actividad. O sea, es que siempre ha sido así. La historia de la humanidad está compuesta de esta manera. El desarrollo de la tecnología en la humanidad está compuesta de esa manera. O sea, primero la rueda, luego el fuego, el hierro, ¿no? La etapa del hierro y la etapa de bronce. O sea, cada una fue desplazando una cierta generación. Pero por eso señalo el desconocimiento, porque el desconocimiento incluye eso. O sea, cuando tú no tienes conocimiento, entonces permites o sea, es fácil que se te venda una información, creencias, sistemas, y estoy hablando ya de otras cosas, ¿no? Sistemas, valores, etcétera, que no, que te conducen a otro lado, ¿no? Entonces, la ciencia ficción es maravillosa, pero la mejor ciencia ficción es la que está basada en la ciencia, ¿no? Entonces, mucha ciencia ficción está basada en miedos, en temores, en realidades diferentes, ¿no? Pero la mejor ciencia ficción está basada en la verdadera ciencia. Por eso Isaac Asimov, Carl Sagan, son los mejores escritores de ciencia ficción, porque son científicos, ¿no? Entonces hay un fundamento para lo que ellos escriben. Entonces, sí, coincido contigo que es este escenario que nos vende Hollywood, sí, pero está basado en el desconocimiento, ¿no? Entonces, hay un desconocimiento. El día de hoy sí te puedo decir que en Hollywood incluso hay un profesor francés, déjame te cuento que se agarró a estudiar todos los capítulos de Star Trek y en todos estos capítulos de Star Trek lo que hizo es ver cuál era el fundamento jurídico de todos esos episodios de Star Trek. Y el día de hoy ese profesor es uno de los que es consultado por Hollywood para seguir desarrollando el universo de Star Trek con base en elementos legales o jurídicos de cómo podría suceder o no suceder el universo de Star Trek. Entonces también Hollywood es un universo poco explorado, pero sí hay muchos, sí hacen consulta, ¿no? Con científicos, con abogados acerca de cómo podrían desarrollarse sus universos. Pero Terminator no. Por ejemplo, ¿no será también que ayuda a, claro, estas brechas generacionales, esta mala información o desinformación de lo que es, y que a lo mejor ni nos hemos dado cuenta que ya hemos incorporado en nuestra vida cotidiana el uso de inteligencia artificial en nuestras vidas? Al principio no lo entendíamos o nadie nos lo explicó y lo empezaste a usar y hoy a lo mejor no ves la vida sin eso. Háblanos un poquito de cómo ha ido entrando la inteligencia artificial en lo cotidiano para decir, si yo le tengo fobia a eso, pero si ya lo estoy usando y no me he dado cuenta. Ajá. ¿No? Lo que pasa es que, mira, quien lo ha introducido no ha sido el ser humano, ha sido la industria. O sea, sí hay intereses económicos, ¿no? La realidad es que la fuerza ¿por qué es tan importante la inteligencia artificial en un sentido económico? Porque la inteligencia artificial ayuda a identificar necesidades y la economía y los mercados se mueven a partir de necesidades. Por eso la inteligencia artificial es un nuevo factor de producción. Entonces, el objetivo, bueno, la integración de la inteligencia artificial ha sido para resolver necesidades masivas. Entonces, por ejemplo, si el uso de tu correo electrónico, que fue a lo mejor de las primeras cosas que tuviste contacto con la tecnología, prender la computadora y hacer un correo electrónico, y luego ya tenías tu correo electrónico. Bueno, el uso de ese correo electrónico tiene una inteligencia artificial y se llama tracking. O sea, ¿qué es lo que hace que tu correo
se quede en tu bandeja de entrada o se vaya al spam. ¿Por qué? Porque ahí hay un algoritmo que está decidiendo qué va para un lado y qué va para otro lado. La inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que se viene desarrollando desde los años 50. Luego se entró en un invierno de la inteligencia artificial. ¿Por qué se quedó así? ¿Por qué existió ese invierno? Porque, porque no había la tecnología, el hardware, o sea, no había los equipos suficientemente fuertes para procesar toda la información. Entonces, cuando ya hay este desarrollo del hardware, entonces empieza a haber mucho mayor uso y mayor desarrollo de la IA. Entonces, eso hace que lo veamos de manera más próxima en nuestra vida, ¿no? Cuando usamos Netflix, hay inteligencia artificial ¿quién habrá? La pregunta es si hay inteligencia artificial, pero no es cosa de magia. O sea, eso lo programó alguien, lo diseñó alguien. ¿Con base qué? Con base en información, en predicción. Entonces, ¿con base qué información? La información que tú le das. Entonces, Netflix, Google Maps, no, bueno, todos ya está por demás que diga todos estos sistemas inteligentes como Siri, Alexa, ¿no? O estos asistentes inteligentes. ¿Dónde más tienes inteligencia artificial? Ahora que está la pandemia, hace rato hablábamos de los relojes que te miden todo tu sistema nervioso, te miden cuánto duermes, tus horas de sueño. Ahí hay uso de inteligencia artificial. ¿Con qué información? Con la información que obtiene de ti, de tu sistema cardíaco, de cómo late tu corazón. Para hacer eso se requirió recopilar información, se requirió hacer toda una base de datos con mucha experimentación para enseñar a la inteligencia artificial a interpretar, porque la verdad, o sea, esto lo saben los desarrolladores de inteligencia artificial muy bien. La inteligencia artificial no nace siendo inteligente, o sea, si lo voy a decir así, la inteligencia artificial nace siendo bruta, o sea, es bruta, para que entiendan. Y entonces, uno lo que hace como desarrollador es irlo entrenando, lo vas entrenando como si lo metieras a un gimnasio. ¿Con qué? Con información. Entre más información tengas, más el algoritmo se hace más fuerte y más preciso. Entonces, hay estas cosas de miedo, o sea, hay esta inteligencia artificial miedo, que es la que vende Hollywood, ¿no? Que es, va a despertar esa conciencia y va a darse cuenta que el hombre es malo por naturaleza, casi como decía Maquiavelo, y entonces se va a ir sobre de él, ¿no? Entonces, pero no estamos en ese punto y ahí es donde está la generación de miedos, pero la inteligencia artificial la tenemos integrada en nuestras vidas, simplemente en tu teléfono celular. Hace rato hablábamos de las aplicaciones de citas, ¿no? Que ahora, bueno, tienen más información o sea, que cualquier otra aplicación. ¿Por qué? Porque hay esta necesidad del ser humano de estar conectada, de estar emocionalmente conectado. Entonces, ahora, por ejemplo, Facebook también sacó su aplicación de citas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial la tenemos simplemente desde que abrimos nuestro computador y buscamos en Google o en cualquier otro busquéfono y lo tenemos conectado en nuestro reloj. Y no sé si me estoy parando, no, la imagen no se congeló, y un poquito, ¿verdad? Entonces, en nuestros relojes, en nuestros teléfonos, bajando muchas aplicaciones que clasifican información. Ahí tenemos aplicación de inteligencia artificial, pero apenas es el comienzo. Fíjate, hay un ejemplo que se usa mucho que es el famoso Watson de IBM. Ah, sí. Empiezan a utilizar, por ejemplo, ya algunas cortes en los Estados Unidos o algunos despachos incluso de abogados. Y otra vez, háblanos un poquito a lo mejor para los que no están relacionados de quién es Watson y en pocas palabras qué es lo que hace. Y cómo, la pregunta sería es, ¿cómo cuidar que la inteligencia artificial no sustituya, vamos a decir, como ese
toque humano, que es como la preocupación Sí, esa es la preocupación. de servicios hacia las personas, como puede ser el de justicia o en nuestro campo de solución de conflictos y de la mediación, que dicen, pues, ¿cómo es posible que se vaya a sustituir a la persona o el toque humano, etcétera? Entonces, háblanos un poquito a lo mejor de Watson y de cómo estas cosas, en qué medida sí o no sustituyen o complementan o no a las personas. Mira, yo creo que una de las grandes bondades de la inteligencia artificial en el campo de la información es que nos ayuda a clasificar información. O sea, nos ayuda a procesar muchísima información y a clasificarla. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios de la inteligencia artificial. Eh, Tú sabes que el día de hoy la humanidad genera una gran cantidad de datos. O sea, estamos generando una cantidad impresionante. Creo que son como 15 billones de datos, ¿no? Entonces, o sea, la humanidad está generando muchos datos. ¿Y sabes en qué es la mayoría de esos datos? En fotografías. ¿Por qué? Porque la gente se la pasa publicando su vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el campo de la abogacía? Watson sí es una inteligencia artificial que fue diseñada para predecir rutas legales o conductas legales de los jueces, o sea, lo que es un profiling, ¿no? Un perfil del juez. El juez con determinado ha ido dictando sentencia en tal sentido y entonces es muy probable que de acuerdo a este caso, en estas características, se vaya por este lado, ¿no? Lo estoy poniendo y lo voy a decir de la manera más simple, ¿no? Que me parece muy como si fuera el Google Maps de los abogados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, más o menos, por ponerlo en palabras muy terrenales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibles rutas de los jueces? Esta es la principal de Watson. Es un sistema de bueno, hay otra cosa que se llama la justicia predictiva, que es, por ejemplo, el determinar a partir de determinadas conductas si la persona puede 100% seguros, o sea, pueden venir con muchos sesgos. Entonces, esa es una problemática fuerte. Si tú me preguntas, en el caso de México, ¿cuándo, o de Latinoamérica, cuándo vamos a ver un Watson? La verdad es que es muy complejo. ¿Por qué? Porque desarrollar un Watson requiere dinero. Estos temas se convierten al final en un tema económico. Entonces, IBM hizo Watson a partir de no solamente para el tema jurídico, sino lo hizo en un tema general para procesar muchísima información, porque aparte el laboratorio de IBM pues está resolviendo siempre problemáticas, ¿no? Para eso es la tecnología, como acabo de decir, son para resolver problemáticas. Pero el mundo jurídico no le representa ingresos a IBM. O sea, a lo mejor sí en Estados Unidos, no en México, no en Latinoamérica, o hasta este momento no. Entonces, si tú preguntas, y yo sí hablé con ay, ahorita se me fue su nombre, pero es el presidente de IBM aquí en México, y mi pregunta directa fue, bueno, se podría desarrollar un similar de Watson para México? Y la respuesta fue muy simple, la respuesta fue, no es un modelo de negocio. Entonces, es así de simple, o sea, porque estos temas son económicos. Pues claro, se desarrolla para el bien de la humanidad, pero siempre y cuando traiga aparejado un beneficio económico para los desarrolladores, sino porque ellos invierten demasiado. Entonces, por eso decía yo que la tecnología inició problemas masivos, ¿no? Para resolver problemas masivos que después se van a traducir en ingresos económicos. Y se oye muy frío, pero bueno, pues así es. Ese es el campo de los negocios, ¿no? Entonces, aplicado al campo de la mediación, ¿no? Aplicado al campo de la mediación, pues en realidad se van a tomar
determinar unos ejercicios que están hechos cuya finalidad es otra, pero que al final tangencialmente van a servir para la mediación, ¿no? Entonces, bueno, esto me llevaría a otro tema, pero todavía no me voy a ese tema. Pero como por ejemplo, o sea, porque entendemos que, claro, que muchas de estas tecnologías fueron hechas para un mercado económico mayor o masivo. Vamos a poner el ejemplo que decíamos ahorita de Zoom. Zoom no se hizo para la mediación, Zoom se hizo para encontrar personas, para hacer networking, para cuestión educativa, transmisión de conocimiento, información. Y claro, algunos mediadores utilizan una plataforma como Zoom para estos encuentros de solucionar o de resolver conflictos a través de lo que hacían de manera presencial, lo hacen de manera virtual. Y lo que estoy entendiendo es que algo igual va a pasar con la inteligencia artificial y la mediación. ¿Tú como que se te ocurriría algunos ejemplos de uso de inteligencia artificial aplicados a la mediación propiamente que ya existen o que se están desarrollando o incluso que tú ves venir y que se vayan a desarrollar? Fíjate que el que yo veo más, que sería muy interesante que se aplicara, hay muchos estudios de IA para el reconocimiento facial, ¿no? El reconocimiento de señas faciales, de lenguaje corporal, que además no solamente es el reconocimiento del lenguaje corporal, sino además está conectado con ritmo cardíaco, respiración, o sea, ya no es algo casi semiótico, ¿no? Porque me parece, sí, tiene su base científica, pero también era un poco de, bueno, a ver, yo veo, yo estoy captando que esto es así, es así. Entonces casi era una interpretación semiótica, ¿no? La que se hacía. Y el apoyo de un sistema inteligente sería en eso, en detectar. Te digo, hay un experimento muy bueno que se ha hecho en el campo de la milicia para utilizar un sistema inteligente como si fuera psicólogo. Por ejemplo, en el caso de, tú sabes que la gente que forma parte de estos procesos de guerra y llega a matar gente, ¿no? Mata a otros seres humanos, es un trauma muy fuerte, ¿no? Un trauma que ningún psicólogo, aunque esté ahí, puede realmente entender. ¿Por qué? Pues porque no ha matado a ningún ser humano. Entonces, se hizo este experimento, este desarrollo de esta inteligencia artificial, que es una robot, y es un programa que está en la pantalla y el paciente empieza a hablar con el robot en la pantalla y el robot le hace determinadas preguntas y el paciente va respondiendo. Aquí lo más interesante es que la pregunta a los pacientes militares fue, ¿cómo te sentiste al hablar con una pantalla, ¿no? Al hablar con un robot. Y ¿sabes qué fue lo más interesante que respondieron? Que se sentían bien porque no se sentían juzgados, porque para ellos era muy difícil hablar de este tipo de cosas, como el matar a otro ser humano, o matar niños, o matar mujeres por un proceso de guerra, y que les era muy difícil vivir con esto. Entonces, es muy interesante, a mí me pareció sumamente interesante esto, porque eso habla de que este ser humano en específico, el militar, se sentía juzgado, posiblemente se podía sentir juzgado por su psicólogo. Entonces, me parece que esa es una herramienta que cuando se abaraten los costos y llegue a la sociedad en general, eso podría ser una gran herramienta de utilidad, ¿no? Eso por el lado de la mediación. Ahora, no pensemos en ese escenario, creo que hay muchas cosas el día de hoy que se pueden hacer para la mediación sin necesidad de estos escenarios futuristas de ciencia ficción, como esto que te estoy diciendo del robot, o como la presentación de hologramas, o como eso lo veo muy, 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 muy futuro. Pero hay cosas que sí se pueden hacer en procesos de mediación, que son plataformas de gestión. Eso sí se puede hacer, y eso no es cosa del otro mundo, ¿no? Y a veces se puede aplicar inteligencia artificial, no para todo hay que aplicar inteligencia artificial, ¿no?
pero ese tipo de cosas sí se puede hacer, como por ejemplo la generación de acuerdos, la generación de firma electrónica dentro de una misma plataforma, en que dentro de la plataforma, por ejemplo, imaginemos un Zoom, pensemos en un Zoom, que esta es nuestra experiencia. Bueno, ahora pensemos que en este Zoom nosotros podemos subir documentos y que las personas lo pueden ver. Pero que además que en este documento, con firma electrónica. ¿Se me detuve? ¿Me detuve yo? Sí. Entonces, decía yo, imaginemos esta plataforma de Zoom donde además se puede subir documentos y además las partes pueden firmar en ese momento y además todo queda grabado en un chat. Y entonces, eso, por ejemplo, eso sería un verdadero ODR, digamos, que te hiciera todo el proceso en uno solo. El día de hoy lo que tenemos es este mix, ¿no? Que es natural, es normal, donde el mediador puede utilizar la plataforma de Zoom para llevar a cabo el caucus, pero la demás, el demás proceso lo va a llevar de forma tradicional, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer el día de hoy para la mediación sin necesidad de grandes cosas, ¿no? Creo que también, tal como el modelo que tenemos, tal cual, en México, voy a hablar de México porque hay diferentes modelos, pero el modelo de México, donde los grandes encargados o administradores ha sido el Estado, creo que sí es el Estado el que tiene que tomar esa batuta, porque ya la tomó de fundamento, ¿no? O de origen ya la tomó, y debe sí ir por este desarrollo de estas plataformas, ¿no? Claro que eso, vuelvo a lo mismo, eso implica inversión económica, o sea, estamos hablando de eso. Entonces, eh, digo, querámoslo o no, estos son temas pragmáticos. O sea, no es un tema teórico bonito donde nada más quedan las cosas allá arriba. Cuando lo bajamos a tierra, estamos hablando de dinero. ¿Cuánto dinero se tiene para desarrollar esto? Si no hay dinero, no se puede desarrollar nada, porque ningún desarrollador va a hacer nada gratis. Incluyo a los grandes jugadores, ¿eh? Estoy hablando de los grandes jugadores como Microsoft, como Apple, o sea, ninguno va a correr un riesgo nada más por nada, o nada más porque cree en el sistema de justicia o en la mediación. No, tiene que haber un beneficio. Entonces, creo que me fui más allá de la pregunta. Sí, esto creo que nos está llevando un poquito también a precisamente eso, no solo el desarrollo, pero el uso, a esta preocupación a veces por el uso de estas plataformas o de inteligencia artificial o de asistencia en la solución de conflictos que rayan a lo mejor con temas de ética, es decir, a veces a algunos de estos desarrolladores se les ha acusado, a lo mejor está el tema de Facebook u otros que están incluso en juicios, temas de monopolio, De Facebook. Ajá. ¿Y qué nos puedes decir de qué se está trabajando o qué existe sobre cómo podemos estar más seguros y más tranquilos en términos, vamos a decir, de ética o de buenas prácticas de la inteligencia artificial y cómo esto un día a lo mejor también considerarlo para la mediación, si algún día vamos a utilizar este tipo de plataformas para solucionar conflictos a través de inteligencia artificial? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Sí, mira, bueno, voy a comentar voy a responder tu pregunta, pero voy a completar algo que me ha faltado. Sí hay sistemas de solución de conflictos a través de inteligencia artificial que ofrecen sugerencias, o sea, eso sí hay, ¿no? Y se da mucho en el campo del comercio. Smart Settle yo creo que es la plataforma pionera en ello, donde ellos están ofreciendo y a través de un modelo que no voy a explicar en este momento, pero a través de un modelo muy específico de solución de conflicto,
va ayudando a las partes a que, o las va motivando para que vayan cediendo en su mapán, ¿no? O en su sopa, no sé cómo le llamen ustedes, pero creo que están relacionados con el término, ¿no? Entonces, en su zona de negociación y los van acercando y eso me parece un claro ejemplo de inteligencia artificial. Hay otro muy bueno de una plataforma de arbitraje deportivo, donde sí la inteligencia artificial resuelve, pero ¿cuándo puede ser esto? Cuando tienes un mapa, una ruta muy sí y no. Y, o sea, cuando tú puedes decir sí, no, sí, no, sí, no, entonces ahí puede haber soluciones automatizadas. Pero cuando ya requieres una interpretación de derecho, ahí es diferente. O sea, sí voy a hacer hincapié en que la función interpretativa del abogado, del juez, del mediador o del facilitador, a mí me gusta decirle más facilitador, del facilitador de conflictos, independientemente de la figura, negociación, mediación, conciliación, arbitraje, esa función interpretativa nunca, nunca, nunca la va a superar una inteligencia artificial. O sea, esa se tiene que dejar, y esto va ligado con el tema de ética, se tiene que dejar siempre al ser humano. Y lo vinculo con la parte de ética para la regulación de la inteligencia artificial. Creo que esa es la mayor de las preguntas, ¿no? ¿Cómo se está regulando la inteligencia artificial? El día de hoy, la inteligencia artificial como tal no tiene una regulación, pero sí la carta de hay una, Alomar, es la carta de Alomar, se llama, donde se juntaron los stakeholders, los mayores, digamos, jugadores del desarrollo de inteligencia artificial, los mayores jugadores de inteligencia artificial, para decir cuáles van a ser los principios que vamos a utilizar para guiar, ¿no?, a los desarrolladores. Entonces se juntaron, hicieron una lista de 30 principios que vienen en diferentes niveles, y entre uno de tantos es precisamente que la última decisión siempre va a ser del ser humano. O sea, siempre la inteligencia artificial, la última decisión es del ser humano. Siempre debe tener un revisor. Entonces, por ejemplo, otra aplicación de la inteligencia artificial es un chatbot, por ejemplo, ¿no? No sé si has entrado a las plataformas y te dicen, hola, buenos días, ¿en qué te podemos ayudar? Y te van respondiendo. Esa es una inteligencia artificial, ¿no? Sí es cierto que Facebook, por ejemplo, no sé si llegaste a oír esta noticia de que, es que Facebook en sus experimentos hizo que un bot hablara con otro bot y entonces ya estaban hablando en un lenguaje diferente y ya estaban conspirando para acabar el mundo, y entonces Facebook decidió desconectarlos. Bueno, esa noticia no era cierta. O sea, esa noticia sí es un hecho cierto, el hecho es cierto, pero los medios también la transforman. ¿Qué es lo que pasó realmente ahí? Facebook y plataformas de comercio electrónico como Amazon, invierten dinero en desarrollar productos que les sean benéficos, ¿no? Uno de esos es cómo puedo generar un chatbot para que resuelva o platique con las personas, ahora sí que resuelva el conflicto comercial sin que la persona se dé cuenta que esté hablando con un chat, con un bot. Y entonces empezaron a hacer estos experimentos y entonces les dijeron, dentro de los experimentos, al bot A y B le dijeron, platiquen entre ustedes, ¿no? Pero se les olvidó decirles que platicaran en el lenguaje inglés, ¿no? Entonces, ellos pues empezaron a platicar en el lenguaje que les es más fácil, ¿no? Los ceros y los unos, el lenguaje binario. Entonces, eso fue lo que pasó, pero no estaban tratando de conspirar y acabar con el planeta. Entonces, lo que realmente sucede es que estos desarrollos deben de tener principios, precisamente para que los desarrolladores puedan, sea más fácil el desarrollo de la tecnología. Entonces, están estos principios de Asilomar,
la Unión Europea también está trabajando en detectar principios que tienen un grupo de 5 principios, y a ese grupo le están detectando una metodología de cómo los desarrolladores, qué deben de preguntarse los desarrolladores para ver si están o no guiándose a través de estos principios. Y eso es en el mundo teórico. En el mundo práctico, si tú me preguntas en el mundo práctico, ¿es posible regular la inteligencia artificial? Yo francamente te diría, es muy difícil. O sea, es muy difícil. La realidad es que creo que sí va a tener que haber en el mundo de las empresas un, un interés muy fuerte por generar, esto va vinculado con otra área de las empresas que se llama compliance, ¿no? Que es el cumplimiento de las normas, que en inglés se le dice compliance, pero en español es cumplimiento de las normas. Entonces, en el cumplimiento de las normas no hay normatividad de inteligencia artificial y por eso se tienen que desarrollar principios. Entonces, yo también creo que estamos en los albores de esto. Es un nicho muy enriquecedor también. Y es un nicho en el que hay que trabajar de la mano con los desarrolladores, porque el día de hoy, sí te puedo decir, y más estando el día de hoy muy vinculada y trabajando y colaborando fuertemente con el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, la ciencia había sido desarrollada siempre desde el reduccionismo, ¿no? A resolver pequeñas cosas, pequeñas cosas. El día de hoy la ciencia está resolviendo de otra manera y está entendiendo que las problemáticas son complejas. Entonces, hay que entender los problemas como complejos y esta complejidad implica resolverlas desde diferentes ángulos con diferentes expertos de diferentes áreas. Entonces, y eso implica que el ser humano baje su ego. Eso implica que los seres humanos sepan trabajar de forma colaborativa. O sea, porque no es cierto. Entonces, ya me estoy metiendo en otros temas, pero, pero estoy tratando de platicar de esto de manera muy práctica, ¿no? Yo estaba pensando mientras te estaba escuchando, pues que... De manera muy, Sí, perdón, tuvimos ahí un traslape ahí se cortó, ¿no? Sí, un poquito, pero retomando lo que dices, estaba escuchándote y pensaba, pues que en algunos años vamos a volver a revisar esta plática, a lo mejor nos vamos a reír, ¿no? De en dónde estábamos, las cosas que ocurrieron durante la grabación y todo esto, y de lo que vamos a ver más hacia adelante. Me parece que nos ayudaste y nos diste un boleto a un viaje interesante, difícil de predecir, pero también nos marcaste como algunas pautas, algunos temas importantes a considerar y de que esto ya está aquí, no es que algo que vaya a llegar, ya existe, ya lo estamos utilizando, cada vez va a haber mayor desarrollo y mayor avance, que tenemos que perderle el miedo, pero que es importante estar al tanto de las reglas del juego, de reglas claras que tengan que ver con ciertos principios, con ciertos valores humanos que lo pongan en ese lugar. Y pues lamentablemente estamos llegando al final del tiempo para este encuentro, pero sabemos que tienes mucho que dar, mucha información. Ya estaremos regresando para seguir platicando y también de las novedades, de las cosas que todos los días están saliendo en las noticias, de los desarrollos. Y nosotros como mediadores o facilitadores de procesos de solución de conflictos, pues que estemos también como con los ojos más abiertos, los oídos también más atentos a todo lo que está ocurriendo, que va a ir empezando a impactar en el desarrollo profesional, no solo de la solución de conflictos, de la abogacía, de la impartición de justicia, y que posiblemente el tema COVID, pues es un tema que viene también como a acelerar procesos que antes a lo mejor iban a llevar 10 años o 15 años, que ahora a lo mejor vamos a ver resultados en los próximos 3 o 4 años. No sé si quieras cerrar con algún comentario sobre esta visión de a dónde nos estamos dirigiendo. Y fíjate que yo creo que este escenario
COVID, que todavía ni es post-COVID, seguimos siendo COVID, yo considero que como abogados, y esto estoy hablando en el mundo del derecho, incluye a mediadores, o sea, y yo siempre he dicho que es un solo mundo, o sea, no se tiene por qué dividir, pero sí se requiere un sistema de impartición de justicia mucho más rápido que el que tenemos. O sea, sí, esto porque no estamos hablando, ni siquiera hablé ni tantito de los diferentes sistemas y modelos de impartición de justicia electrónica que hay en otras partes del mundo. Pero simplemente te quiero decir esto, o sea, en otras partes del mundo la justicia no se detuvo. Y eso implica que en México tenemos una problemática de fuentes de ingresos, ¿no? Hay una crisis económica fuerte, y una crisis económica para los abogados, para los mediadores, en sí, para el país, pero esta parte del derecho, ¿no? Está dada porque los sistemas de justicia, el sistema de justicia está cerrado, ¿no? O sea, o a su capacidad trabajando al 10%. Entonces, sí, el sistema de justicia de la Suprema Corte de Justicia, o sea, a nivel federal, pues yo le doy mis aplausos y se merece todo mi reconocimiento, pero ¿qué pasa con lo demás? O sea, sí tenemos el Tribunal del Estado de México, la plataforma de Sergio, ¿no? Que está al frente de Sergio Valls y está manejando la mediación en línea, y sí hay otras plataformas, pero no es solamente eso. Entonces, sí, tú y yo sabemos que hay plataforma por ahí que estaba manejando esto de la mediación, que no pudo cristalizar nunca, pero el problema de ese tipo de ejercicios era que puedes tener una gran plataforma, pero si no tiene match con el Poder Judicial, porque así es el modelo mexicano depende totalmente del Poder Judicial. Entonces, si no tiene match con el Poder Judicial, no sirve de nada. Entonces, yo ahora sí que no sé quién esté escuchando esto, no quién lo vaya a escuchar, pero sí creo que hay una demanda y una exigencia a los poderes judiciales, porque se tienen que poner las pilas, ¿no? Y tienen que desarrollar plataformas que solucionen. Y aquí voy a cerrar diciendo algo bien, que a mí como desarrollador y como académico, que he tenido mucha experiencia en desarrollar plataformas, ¿no? De tipo legal. El problema está que tienen este beneficio de que primero arman la plataforma y después crean la norma. En México es diferente. En México la visión es, quieren tener la norma y esa norma traducirla a un escenario tecnológico. Y eso crea muchos impedimentos, ¿no? Entonces, la tecnología nos viene a replantear todo, incluso a replantear el derecho mismo. Y entonces hay algo que sí está bien probado. La impartición de justicia, híjole, aquí a ver si no me cuelgo yo solita, pero la impartición de justicia no es imparcial y no es totalmente objetiva, no lo es. No lo es porque se ha comprobado que los jueces dictan sentencia de acuerdo a sus experiencias cognitivas. Eso es bien importante y está probado científicamente, no por mí, pero sí tiene una evidencia científica. Entonces no estoy hablando al aire. Y esto implica un punto de vista totalmente para los desarrollos tecnológicos, para entender el derecho, para entender la impartición de justicia, para entender la solución de conflictos. Entonces, no porque ya me extendí, pero canales electrónicos y solución de conflictos por vía alternativa no son diferentes materias, es la misma. Entonces, pues bueno, ahí ese sería mi comentario final respecto a que el COVID viene a apresurar esto, ¿no? O sea, es una demanda que a lo mejor no la sabe todo el mundo, pero a lo mejor yo que estoy enfrente,
¿no? Y que tengo este know-how o este conocimiento, pues sí me atrevo a decir, ¿no? Esta es la necesidad. Entonces, pues Totalmente, bueno, ojalá que sí, vayamos por ahí. totalmente de acuerdo, pues nos has abierto una ventana, ahora sí que como a un universo por explorar todavía, que ya se empiezan a ver como algunos chispazos y, y bueno, pues de lo que viene, de lo que falta, de lo que tenemos que poner atención, de que la inteligencia artificial ya está aquí, ya llegó, ya está aplicando y que va a caminar y que requiere todavía mucho impulso, mucho trabajo y que esperemos que esto pues vaya ayudándonos a las personas a facilitarnos la vida, que ese es como el cierre de el por qué o para qué el hombre ha inventado cosas siempre, toda su vida, y esta no es más que una más de ellas. Pues, Amada, te agradecemos mucho tu tiempo y que nos hayas compartido tu experiencia de este viaje, ya no al futuro, sino al presente, y que nos augura muchas cosas muy interesantes pues por delante. Amigos, pues este ha sido un programa más de la Gaceta de Paz, de nuestro programa de la visión de la mediación con los lobos, porque recuerden que el que con lobos anda. A mediar aprende. Muchas gracias, Ama. Muchos saludos a ti, que estés muy bien. No, muchos saludos, muchas gracias. Me ha encantado estar con ustedes. Saluda a tu público. Gracias. Fíjate, Juanma, qué interesante escuchar a Amada otra vez. Algo que nos parece que puede ser muy complicado. Yo pienso, si nos lo hubiera explicado un ingeniero, no lo hubiéramos a lo mejor entendido. Con muchos saludos para los ingenieros, pero a veces estas formas como muy técnicas de algunas cosas, pues nos pierden a los que no. Yo les decía, teníamos un alumno que decía que era AC, y no es que fuera antes de Cristo, sino antes de las computadoras. Y los que somos AC, algunos de estos temas a veces pues nos resultan un poco más complicados. Tiene que ver con un asunto en términos generacionales. Quienes puedan más o menos tener cierta fobia a la tecnología, quienes son más nativos de estas. Y este repaso que nos da ella, y esta definición, primero, sobre qué es la inteligencia, ¿no? La creatividad. Sí, bueno, la diferencia entre nosotros y las máquinas de sentido, porque luego esa parte entre la ignorancia y después el miedo, es pues, esa creación de lo que no es, ¿verdad? Entonces, que lo viene a sustituir, que claro, sustituirá algunos empleos probablemente, sí, como pasó con la robótica o los robots en las líneas de, por ejemplo, de la construcción de automóviles, pues habrá algunos cambios también y generará otros espacios también de crecimiento. Se me hace muy interesante, pero sí esta parte de la creatividad, del ingenio, que el ser humano tiene esta parte de soñar, de imaginar, de crear, de llevar las cosas más lejos, que siempre nos sigue alimentando. A veces pareciera que estamos en un mundo que ya tiene todo y ¡pum!, nos vamos topando siempre con estos avances que están cimentados en estos nuevos crecimientos en la tecnología y en la inventiva del ser humano, ¿no? Entonces, qué interesante como pensar, fantasear un poco hacia dónde van los métodos externos con el tema de la inteligencia, inteligencia emocional, en este caso es artificial. Se me hace súper interesante un poco en el sentido, o sea, la ciencia ficción de los métodos alternos que nos jalen, que nos lleven a generar mejores servicios y usar este tipo de posibilidades al servicio de los demás a través de los métodos alternos. Yo creo que nos va a ayudar a tener más información, es tener más herramientas. No sustituyen la totalidad, como no lo hacen otras actividades, pero nos puede dar una lectura, nos puede mantener atentos a ciertos datos, ir generando un contacto distinto de cómo las cosas. Y yo les diría, más de que nos guste o no nos guste, porque más que un tema de gustos es hacia dónde se están moviendo las cosas. Lo que le comentaba a ella, ¿no? La frase esta de Bill Gates, o sea, que si él volviera a estudiar, ¿qué estudiaría? Él habla entre las cosas que se están moviendo ahorita, hablan de nanotecnología, hablan de robótica y hablan de inteligencia artificial, como tres áreas que están creciendo muchas y otras que están disminuyéndose, o sea, que van a ir cambiando o van a desaparecer en actividades profesionales. Como, otra vez, estas ideas a veces un poco hollywoodenses, como nos dice Amada, donde pues siempre el malo de la película es el robot, ¿no? Desde Stanley Kubrick con Odisea del Espacio, ¿no? Donde pues la computadora HAL pues es la que pues, al final se los carga a todos en la película, ¿verdad?
Entonces, yo creo que traemos todas estas ideas en la psique hollywoodense que nos han ido metiendo a los que nos gusta un poquito la ciencia ficción, y luego viendo cómo esto se ha ido convirtiendo cada vez más en realidad, desde los 60s o con series como Star Trek o las películas de Star Wars u otras. Muchas de esas cosas ya hoy pues son posibles. Ya el uso de un teléfono celular, el hacer una videoconferencia, el uso del internet y la inteligencia artificial, cómo está creciendo. También es un tema que tiene que ver con economías. O sea, el desarrollo de estas tecnologías tiene que ver con una inversión inicial hacia un mercado de masas, y a donde va dirigido la inteligencia artificial va más hacia las masas. Conceptos como la educación, la salud, que son temas que son para todos. Y lo que vamos a encontrar es estas posibilidades de la inteligencia artificial que vamos a adaptar a la solución de conflictos. Ya existen estos algoritmos matemáticos en plataformas como eBay o en materia de consumo para solución de conflictos, que tú crees que estás trabajando a través de con una persona que te está haciendo una serie de ofertas o contrapropuestas para achicar la distancia y a lo mejor resolver de manera muy rápida, muy eficiente y a un costo bajísimo para los comerciantes y para quienes también consumen estos productos, estos bienes. Sí, hoy ya convivimos con la inteligencia artificial, lo dice ella de manera muy sencilla, las redes sociales, todo esto, y lo interesante será de todo esto que se va desarrollando luego, las mezclas, la creación, la biotecnología, la robótica, todas estas posibilidades de tomar. Ayer veía precisamente en Facebook un lente donde en el lente de una persona invidente pone una cámara y entonces puede reconocer a su mamá, a su papá, que se acerca, que entonces ya una mezcla de estas tecnologías aplicadas a un servicio específico para alguien. Y como bien decía también Amada, no es un tema nada más de, ay, sí, pues vamos a inventar cosas, sino el tema de la economía. O sea, es un tema que se va jalando y que va a llevar a estas cosas como por ejemplo hoy en Facebook, por ejemplo, que se usan estos algoritmos y el manejo de información. Y sobre todo en el caso de las redes sociales, de gran volumen de información para poder sacar adelante o el uso, que el uso de esa inteligencia artificial pues tenga una justificación, ¿verdad? Interesante también lo que nos comentó de, al menos como en México a veces hacemos algunas cosas al revés, es decir, normalmente primero aparece la tecnología y después esta se regula. Y en México pareciera ser que primero estamos más interesados en ver cómo hacemos una ley, regulamos algo que todavía no existe y luego queremos inventar la tecnología. Entonces creo que eso ha sido un error. Por ahí hubo algunas iniciativas de una posibilidad de generar plataformas, de una norma mexicana, etcétera, cuando todavía no existían estas plataformas. Entonces normalmente el desarrollo en el mundo es al revés. Primero se desarrolla el tema de la tecnología y después se ve cómo esto se adapta o se reconoce, se regulariza y se legisla en la materia. Sí, pues es más interesantísimo, sobre todo en esta área donde pareciera que no tenemos muy claro como el posible impacto de la inteligencia artificial, cómo sí puede ser algo que pueda inclusive favorecer o ayudar al trabajo del mediador o del facilitador de procesos. Piensen ustedes cómo se ven en el futuro, escríbanos qué opinan sobre estas posibilidades que ya están algunas a la mano, pero sobre todo la aceleración de desarrollo tecnológico que vamos a tener en los próximos años posiblemente va a ser mayor a la que hubiéramos estado sin el COVID. El COVID es un factor que viene a patear, a mover estructuras que estaban ya muy, o sea, es como un cambio de época de alguna manera, y en materia tecnológica posiblemente no podemos imaginar el día de hoy lo que vamos a ver en los próximos 3 años o 4 años. Antes nos hubiera a lo mejor 10 o 15 años, entonces se van a cerrar las brechas de tecnología, de desarrollo tecnológico, y puede ser más allá de lo que veamos en una película de ciencia ficción, lo que el día de mañana podamos estar compartiendo. A lo mejor nos vamos incluso a reír en pocos años viendo hacia atrás de estas maneras de cómo estamos interactuando, cómo nos comunicamos, cómo convivimos, cómo resolvemos. Estemos muy abiertos y muy atentos a estos temas que están ahorita teniendo un desarrollo y un furor, y vayamos nosotros participando. Es importante para nosotros, si estos temas les parecen interesantes, ustedes qué opinan, cómo se ven, y sobre todo pues que nos estemos preparando para esta ola de desarrollo tecnológico que a lo mejor va a dejar atrás la realidad, siempre supera la ficción. Porque en la siguiente temporada de la Gaceta de Paz tendrán a los hermanos Lobo
en tercera dimensión en holograma. Pero a lo mejor le pican un botón y vamos a aparecer ahí como en las películas estas de Star Wars, ¿verdad? Un holograma. Estas tecnologías de hecho ya existen y lo que ha faltado y va a ocurrir es que se van a bajar a la posibilidad de no tenerte que meter ya una cabina, sino todo a través de un dispositivo móvil. Como ya hemos platicado cuando estuvo aquí Alberto Elizabetsky hablando de ODR, los Online Dispute Resolution, pues la uberización de los servicios, la uberización de la solución de conflictos ya está, no va a pasar. Tenemos reporte de instituciones que prestan servicios hoy y ellos dicen que la mayoría de las personas que se han estado conectando para hacer mediaciones en línea lo hacen a través de un dispositivo móvil, no de una computadora. Esa ya es una señal que nos está marcando un camino. La movilidad ya no es el home office, sino el move office, donde tú te encuentras y estás conectado. Y estas tecnologías como la de los hologramas van a aterrizarse, van a hacerse más accesibles y en precios también que las personas puedan tener comerciales. Así es. La pregunta que yo me haría en ese sentido es, el COVID, en esas mentes creativas que ya traían una tendencia hacia dónde la está lanzando ahora, qué es lo que dejó evidente, qué necesidades de servicios adicionales, qué priorizó la gente, el tema de la salud, el tema del tiempo, del traslado, todo esto, cómo se movió y hacia dónde nos va a llevar en un futuro cercano a observar en tecnologías y en servicios. Se me hace que vamos a ver cosas muy interesantes y seguramente en esta área no será la excepción. Pues muy bien, nos pareció un tema interesante a integrar, un poco diferente a lo que habitualmente se ve en el ámbito de la mediación y solución de conflictos, que ya existe, que ya está trabajando en el mundo y que empieza a llegar algunas de estas ideas a México y los retos para un país como el nuestro u otros países similares. Tenemos aquí gentes que nos han estado viendo en Brasil, en Argentina, en Perú, en otros países. Les mandamos un saludo. Ha ido creciendo el impacto de la Gaceta de Paz y de este espacio de la mediación con los lobos, de esta visión que compartimos. Y nos pareció interesante traer un tema un poquito fuera de lo habitual, que empieza a despertar también a algunos de ustedes y que nos compartan qué les despertó este tema de la inteligencia artificial aplicada a la solución de conflictos. Pues un capítulo más aquí de la Gaceta de Paz, de la visión de la mediación con un lobo. Porque que con lobos anda A mediar aprende. y a tener una inteligencia no artificial, la propia más amplia.